Muy buenos días, jóvenes, señoritas. Creo que es un gran privilegio para mí poder compartir con ustedes en este momento acerca del tema del discipulado, cómo uno puede hacer discípulos, ganar almas, evangelizar siendo aún joven. Creo que es un tema muy importante y quisiera que tú puedas llevarte algo de esto. Es de que Dios te puede usar a ti, joven. Dios puede usarte para alcanzar a personas y puede hacerlo ahora. No es momento de esperar hasta que seas más viejo, no es momento de esperar hasta que tengas más oportunidades, no es momento de esperar hasta que tú acabes con tu carrera o con tus estudios. No, desde hoy puedes tú ser luz entre las tinieblas, puedes ser sal a la tierra, tú puedes ser alguien que alumbra el Evangelio de Cristo Jesús y es una bendición a las demás personas. Joven, te estoy animando desde ahora, desde el momento que empezamos con este taller, te estoy animando que tú consideres que es tu responsabilidad y también tu oportunidad de poder predicar el Evangelio a todas las naciones. Vamos a ver algunas cosas acerca de el discipulado, acerca de por qué es importante que tú lo hagas. Creo que el primer punto que quisiera mencionarte, disculpa que estoy agarrando mis cosas de aquí, pero quisiera lo primero que tú puedas entender es que entiendas que el llamado a ser discípulos no es exclusivo. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? De que tú necesitas entender que esto no es algo para el pastor. Esto no es algo para el seminarista. Esto no es algo para el líder de la iglesia. Más bien, cuando Dios nos llama a ser discípulos, llama a cada uno de sus siervos, llama a cada uno de sus hijos para hacer discípulos. Nosotros tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio. Esto no es exclusivo. Si tú ves en el libro de Hechos, en verdad, las personas más importantes en el libro de Hechos para llevar el Evangelio a toda criatura no son tanto los apóstoles y no son tanto los pastores, más bien son los hermanos de la iglesia que por persecución son dispersados y llevan el Evangelio a donde sea que vayan. Llevan el Evangelio a donde sea que estén. Y esa es la responsabilidad de cada uno. Sabes, yo creo que hay un malentendido enorme que tenemos entre cristianos, que tenemos entre hermanos, y es el hecho de que el Evangelio, el hacer discípulos, el evangelizar, es responsabilidad de uno. Ya pagamos al pastor, entonces para eso le pagamos, para que predique. Voy a traer a mis amigos a la iglesia para que él le predique. Yo no soy la persona indicada. Quizás crees que no puedes compartir el evangelio por tu posición o por tu falta de. Por tu posición o tu falta de posición. Piensas, bueno, no soy el pastor, no soy un seminarista, no soy líder, no tengo mucho conocimiento y no estoy en la responsabilidad y ni en la habilidad de poder compartir el Evangelio. Pero en verdad no tiene nada que ver con tu posición, ni tampoco tu etapa de vida. Tampoco en el sentido de que tú dices, bueno, yo haría discípulos, yo podría compartir con personas, pero ahora estoy tan ocupado con los trabajos de la universidad, con los trabajos del colegio, estoy tan ocupado haciendo mi tesis, estoy tan ocupado en el trabajo. En otra etapa de mi vida, cuando tenga más tiempo, podré compartir el Evangelio, pero te voy a ser sincero, nunca tendrás más tiempo que ahora. Nunca tendrás más tiempo. A cada uno se nos da la misma cantidad de tiempo. Cada uno de nosotros tenemos 24 horas en el día. El mismo presidente de Chile, presidente de Perú, presidente de Estados Unidos, presidentes de todo el mundo, la gente más importante del mundo tiene la misma cantidad que tú y yo tenemos. Esto no es algo flexible, no es algo que uno puede comprar. El tiempo es algo que tenemos ahora y todos tenemos la misma cantidad de tiempo. Tenemos que decidir y elegir cómo vamos a invertir ese tiempo. Entonces tú quizás tal vez estés en una etapa de vida que tú sientas que no es el momento para compartir el Evangelio. No quieres distraerte con esas cosas, pero en verdad el Evangelio, el compartir el Evangelio, el hacer discípulos no es exclusivo a una etapa de vida, no es exclusivo a cierto rubro o a cierto trabajo o a cierta carrera que uno maneja, más bien es para cada persona. Cada hijo de Dios tiene el privilegio y la responsabilidad de predicar el Evangelio. No estás limitado por tu edad. Déjame decirte que no importa tu edad. Si tú estás escuchándome ahora y puedes entenderme, estás en la edad de evangelizar. Tú dices, soy muy joven.
Mentira. Soy muy viejo. Mentira. No soy suficientemente joven. Mentira. Soy demasiado viejo. No soy suficientemente viejo. Siempre hay todas estas excusas. Todo es una mentira de Satanás que no quiere que tú compartas el evangelio. No es la edad ni la personalidad. Sabes, tengo una personalidad que a mí me encanta estar alrededor de personas, me encanta hablar con personas, pasar tiempo con ellos, y soy muy extrovertido. En verdad, algunas personas dirían que yo nunca he conocido a un extraño, a una persona que nunca he conocido. Es que quizás esa es mi personalidad, y yo lo entiendo. Y hay personas que son lo opuesto a mi persona, son lo opuesto a mi personalidad. Dicen, bueno, yo soy introvertido, no me gusta compartir mucho, en verdad, situaciones con mucha gente, habitaciones con mucha gente, me incomoda, y no creo que yo soy la persona para predicar el evangelio. Bueno, Mateo 28, 19 y 20, Marcos 16, 15, nunca dice, por tanto, extrovertidos vayan y prediquen el evangelio. Por tanto, extrovertidos vayan a ser discípulos. No, dice todos sus hijos. Entonces no tiene que ver con tu personalidad, no tiene que ver con tu edad, no tiene que ver con ni una de estas cosas. Más bien, Dios quiere que tú prediques el evangelio. Quiere que yo predique el evangelio. No importa de dónde venga mi nivel socioeconómico, no importa mi personalidad, no importa mi edad, no importan mis limitaciones. Dios quiere que cada uno de sus hijos compartan el evangelio. Cada uno de sus hijos. Entonces, lo primero que quisiera pedirte es que tú entiendas que el evangelio y el predicar el evangelio, el hacer discípulos, no es exclusivo. ¿Ya? No es exclusivo. Si estás tomando notas, puedes anotarlo ahí. No es exclusivo. Lo siguiente que quisiera compartirte es que hay una gran necesidad por el evangelio. Entonces, el primer punto era de que el predicar el evangelio no es exclusivo, y lo segundo es que el predicar el evangelio es necesario. Creo que muchas veces no entendemos lo que la Biblia nos dice acerca del pecado y lo que el pecado hace en la vida de las personas. ¿Te das cuenta que las personas que no conocen a Cristo Jesús irán a un lugar llamado el infierno? El libro de Juan, capítulo 3 y versículo 38, dice lo siguiente, 36, perdón. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. Si tú vas a Efesios capítulo 2 y ves desde versículo 1, dice que nos dio vida. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El libro de Colosenses dice lo mismo. Dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entiende que el evangelio tiene que ser predicado, porque si no, tus parientes, tus amigos irán a un lugar llamado el infierno. Si tú no les predicas el evangelio, ellos no conocen a Cristo, entonces ellos llegarán a un punto en su vida donde no habrá paz, no habrá gozo, serán esclavos del pecado y nunca habrá salida. La solución para la vida de cada persona es el evangelio. Entonces el evangelio tiene que ser predicado, joven. Señorita, el evangelio tiene que ser compartido. Tu amiga del colegio, tu amiga de la universidad, tu hermanita y tu hermanito, ellos necesitan escuchar el evangelio y tú eres la persona para compartirlo. La Biblia nos dice en el libro de Romanos, capítulo 10, dice en versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces es una gran promesa para tus amigos, una gran promesa para tus parientes, para las personas a tu alrededor. Es una gran promesa.
pero viene con algunas restricciones. Mira lo que dice el siguiente versículo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Entonces no es el simple invocar de boca, sino requiere una creencia en la mente y en el corazón de la persona. Dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Imposible creer en el Jesús del cual nunca he oído. Imposible. Mira, yo entiendo en la cultura en que vivimos, en los países en que vivimos, todos sabemos acerca de Jesús. Hasta tenemos una prima que se llama Jesús. Tenemos una farmacia que se llama Niñito Jesús. Pero la Biblia dice que el Jesús verdadero de la Biblia, la gente no lo conoce. Quizás sepa de su nombre, pero no han oído del verdadero Jesús del cual habla la Biblia. Dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La gente no escuchará por la voz de un ángel. La gente no escuchará por la voz de otros medios. No, escuchará por medio de la locura de la predicación. Alguien tiene que compartirle el evangelio. Tú dices, David, yo no soy llamado a predicar, yo no me paro en el púlpito, yo no comparto desde el púlpito. No, la predicación es simplemente anunciar el evangelio a toda criatura. Y en ese aspecto, todos somos llamados a predicar. ¿Por qué? Porque si no predicamos, hay gente que morirá e irá al infierno. Déjame decirte que tu pastor no tiene el tiempo, la energía, la habilidad ni las oportunidades para predicar a todas las personas de tu comunidad. No tiene ni una de estas cosas para predicarle a todos los parientes de tu familia. No tiene el tiempo ni la para hacer. Tenemos que multiplicarnos. Tenemos que todos ser luz, todos ser sal, predicar, compartir el evangelio alrededor del mundo. Entiende lo que está en juego. Son las almas de las personas. El misionero C.T. Studd dijo lo siguiente: algunos quieren tener una vida de seguridad en su capilla, pero yo quiero tener un lugar de rescate a las puertas del infierno. Yo quiero alcanzar a gente todo lo que yo pueda. ¿Por qué? Porque lo que está en juego son las almas de las personas. Si no compartimos el evangelio con estas personas, ellos morirán e irán al infierno por el resto de la eternidad. Esa no es una realidad que yo quiero para nadie. Ni a mi peor enemigo le desearía eso. Entonces entiende, número uno, que el evangelio y predicar el evangelio no es exclusivo. Dos, que el predicar el evangelio es necesario. Y entiende que tú puedes ser usado por él. Tú puedes ser usado por Él. Sabes que el gran predicador, el príncipe de los predicadores, la gente que todos miran, Charles Spurgeon, él fue pastor de una iglesia a los 18 años, si no me equivoco. Él comenzó a predicar de una edad muy joven y él no malgastó sus años. Él hizo que sus años valgan la pena. El tema es que tú quizás estás pensando en estos momentos que tú no tienes la habilidad, no tienes las oportunidades, no tienes la posición, no estás en la etapa de vida y piensas, Dios no me podría usar a mí para alcanzar a otra persona con el evangelio. Pero déjame decirte que sí lo puede hacer. Él puede usarte a ti. ¿Por qué? Porque tú no importas en esto. Tú no eres la persona importante. Es Dios el que es importante. Es la obra del Espíritu Santo dentro de ti. La Biblia nos dice en 2 Corintios, si no me equivoco es capítulo 4, que nosotros llevamos este tesoro, hablando del Evangelio, hablando de la gracia de Dios, hablando del Espíritu Santo en nuestra vida. Dice que llevamos este tesoro en vasijas de barro. ¿Ya? Vasijas de barro que no tienen nada de valor, que son básicamente inútiles. Es la vasija más inútil en la casa. Y dice que llevamos este tesoro, ¿por qué? Para que la excelencia no sea nuestra, sino de Cristo. Entonces el Evangelio glorifica a Dios, porque es exactamente que yo no tengo la habilidad. Es exactamente que yo no soy la persona hábil para hacerlo. Quizá tú pienses que Dios no te puede usar porque eres muy joven. Mentira. Quizá pienses que Dios no te puede usar porque eres muy viejo. Mentira. Quizá pienses que Dios no te puede usar porque no tienes las oportunidades que otros. Todo es mentira. Es mentira que Satanás quiere que tú te lo creas. Y no puedes creerte esa mentira. Dios usa a personas por su gracia. ¿Sabe lo que dice 1 Corintios capítulo 15 y versículo 10? Dice lo siguiente. Dice, pero por la gracia
de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Mi papá, cuando nos enseña este versículo, dice que es un sándwich de la gracia, que hay gracia empezando, mucho trabajo en el medio y gracia en el otro lado. Entonces Pablo dice, la gracia de Dios, por la gracia de Dios soy lo que soy, pero trabajé, pero aún en mi trabajo fue la gracia de Dios en mí. Es todo de la gracia de Dios. Dios te puede usar. ¿Sabías que Dios me ha usado a mí a lo largo de mi vida? No digo esto para jactarme, no digo esto para enaltecerme, más bien lo digo para animarte. ¿Sabías que cuando yo tenía 6 años, yo era un chico muy travieso en el parque, donde yo vivía al frente de un parque, y cuando yo salía al parque, las personas me pusieron el apodo del mono blanco, porque siempre me estaba trepando los árboles y saltando y todo tipo de cosas. Bueno, una tarde estaba en ese parque y me conocí con otro niño alrededor de mi edad. Yo tenía 6 años, él tenía 9, y comenzamos a jugar y jugamos toda la tarde y se convirtió muy rápidamente en mi mejor amigo. Sabes que yo le invité a la iglesia, a una escuela bíblica de vacaciones, a ese niñito, y él en esa iglesia bautista de Hunter, aceptó a Cristo. Y ahora él es pastor, es mi amigo Alonso, y gracias a Dios que él predica el Evangelio. Su familia ha aceptado a Cristo, su prima es misionera en España. Hay todo tipo de cosas que ha sucedido alrededor de esta historia. ¿Y sabes por qué? No era porque yo era inteligente, no era porque yo tenía la edad suficiente, él era mayor que yo, pero simplemente un niño con un poco de fe, Dios le usó y Dios le llevó a la iglesia. Yo ni le compartí el Evangelio, pero a fin de cuentas él aceptó a Cristo y él está en el ministerio hoy día. No es por mí, es por la gracia de Dios obrando en mí. Dios puede hacer lo mismo contigo. Tú quizás no tengas 6 años, quizás tengas 9, 10, 15, 20, 25 y piensas, ahora no es el momento. Todo es una mentira. Sabes, yo a los 20 años me casé. Dios me dio la oportunidad de conocer a la mejor mujer del mundo y cuando la conocí no podía perder la oportunidad. Entonces nos casamos pronto. Comenzamos a viajar por Estados Unidos levantando fondos y fuimos a una iglesia muy pequeña en una zona muy rural y me conocí en esa iglesia con un joven. Era una iglesia pequeña de 20, 25 personas y me conocí con un joven y ese joven se llamaba Roberto y comenzamos a conversar y hablar y nos convertimos en amigos. Yo a todo joven que conocía mientras levantaba fondos les decía la siguiente frase: ¿por qué no me acompañas a Perú? Y todos me daban la respuesta espiritual. Me decían, voy a orar para ver si es lo que Dios quiere. Y a fin de cuentas, Roberto es el único que cuando yo le dije, vamos a Perú, me dijo, ya, vamos. Y me acompañó. Hoy en día, él es un misionero que está levantando obreros y fondos para las misiones en África. Todavía sigue siendo uno de mis mejores amigos. Él aún ha sido uno de mis pastores. Gracias a Dios que a un joven de 20 años, con muy poca experiencia en el ministerio, con muy poca experiencia en el púlpito, pero que Dios usó, Dios obró en la vida de Roberto y él ahora está sirviendo en el ministerio. Yo nunca me hubiera imaginado que eso es lo que Dios haría conmigo, pero no es por mí, no es por cuán grande o bueno sea yo, sino es porque Dios decidió usar a una persona que simplemente estaría dispuesta. Quizá joven, quizá señorita, tú estás en una posición donde tú sientes que Dios no te podría usar a ti, porque no tienes lo que todos los demás tienen. Pero no importa lo que todos los demás tienen, no importa tu personalidad, no importa tu trasfondo, tu historia familiar, no. Lo que importa es que tú llevas un tesoro por dentro, que es el tesoro del Espíritu Santo y la obra de gracia que Él ha hecho en ti. Y Dios te puede usar, al igual que me usa a mí, al igual que usa a tu pastor, al igual que usa a otros líderes. Dios te puede usar a ti. No creas la mentira que tú no eres útil. Dios te ha hecho una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces Dios te puede usar a ti en la vida de personas. Entonces, 3 cosas que quería que entiendas para empezar. Número 1 es que el Evangelio y predicar el Evangelio no es exclusivo. 2,
el predicar el Evangelio es necesario y 3, Dios puede usarte a ti para hacerlo. Pero quizás tú ya estás animado, ya estás listo y dices, ya David, pero ¿cómo lo hago? Bueno, 3 cosas rápidamente. Número 1, empieza amando a las personas. Empieza amando a las personas. Muchas veces en nuestra juventud nosotros queremos ser muy duros y muy fuertes. Entonces entramos pateando la puerta con la pata en alto, esperando gritarle a alguien y decir, inicuo, fornicario, idólatra, arrepiéntete, el reino de los cielos ha venido. Y quizás no es la manera más sabia de manejar el tema. Quizá no es la manera más sabia de poder predicar el Evangelio. Tienes que empezar amando a las personas como Jesús amó a las personas y como Jesús nos ama a nosotros. No seamos tan llenos de denuedo que no estamos llenos de amor. Es muy fácil decir la verdad, pero es aún más difícil decir la verdad en amor. Y nosotros deberíamos decir la verdad en amor. Entonces empieza amando a las personas. ¿Cómo les puedes amar? Ámales orando por ellos. Ora por ellos antes de conversar. Que Dios dirija la conversación. Que Dios abra las puertas y que Dios obre. Empieza amándoles, pensando en ellos y cómo les vas a conversar. Tratando de desarrollar un plan y no solamente entrar y gritar, pero conversando con ellos, orando por ellos. Ámales diciéndoles la verdad. Diles que son pecadores. Diles que merecen el infierno, pero que Cristo murió por ellos. Pero dilo en amor. Y el amor verdadero dice la verdad. Entonces, ámales. Número 1, ámales. Número 2, sé paciente. Sé paciente. Muchas veces nosotros queremos que la primera vez que predicamos el Evangelio, que alguien acepte a Cristo. No, pero te lo he explicado clarito. Todo está claro. ¿Cómo no lo vas a entender? Y la verdad es que yo tenía 6 años y medio cuando yo acepté a Cristo. Me demoró 6 años de escuchar el Evangelio antes de entenderlo. Mi hija mayor creo que tuvo 8 años cuando aceptó a Cristo. Le demoró un tiempo entender el Evangelio. Entonces, a mi esposa, ella tomó una decisión de niña, pero no conoció a Cristo hasta los 15 años de edad. Entonces, hay un problema cuando nosotros pensamos que en la primera vez que les predicamos el Evangelio van a aceptar. Hay que ser pacientes. Hay que ser pacientes y continuamente estar compartiendo el Evangelio. Continuamente estar compartiendo el Evangelio. Dentro de esto de la paciencia, te diría que busques a muchas personas y compartas el Evangelio con muchos, porque muchos te van a rechazar. Entonces, según la ley de números, simplemente tienes que compartir el Evangelio con muchos. Es lo necesario. Entonces hagamos eso. Sé paciente con la persona. Si conoces a alguien que ya ha conocido a Cristo y tú estás intentando discipularle, sé paciente. ¿Por qué? Porque la gente crece no según el ritmo que tú quieras, pero el ritmo de lo que el Espíritu Santo está haciendo en ellos. Y a veces nosotros queremos apresurar la obra del Espíritu Santo en la vida de las personas y no es posible. Solo el Espíritu Santo puede ser el Espíritu Santo y yo no. Y por eso Él se llama Espíritu Santo y yo no. Entonces permite que Dios haga su obra en Él por medio de la palabra de Dios. Sé paciente, sé un siervo. Sé un siervo. Solo un par de cosas más, pero sé un siervo. ¿A qué me refiero con ser un siervo? Es que nosotros tenemos que aprender que la idea detrás de conseguir discípulos o hacer discípulos no es para llenar nuestro propio ego y para inflar nuestro ego. ¿Cuántas veces queremos tener discípulos para decir, ese es mi discípulo? ¿Cuántas veces queremos decir, ese es el que yo he ganado para Cristo? Yo. Pero la gente se huele eso, ¿eh? Ellos se las huelen, que tú quieres usarles nada más. Muchas veces ellos saben, solo quiere tratarme como uno de sus chicos, uno de sus discípulos. ¿Sabes qué dice Jesús? Jesús dice, ya no les llamo mis discípulos, sino les llamo mis amigos. Entonces, el tema del discipulado, el tema del compartir el Evangelio, no es algo para mi propio beneficio, sino para el beneficio de la persona. Entonces, ten mucho cuidado de analizar tus propias intenciones y por qué tú estás intentando hacer discípulos. Y asegúrate que tu corazón sea como el de Cristo Jesús, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para entregar su vida en rescate por muchos. Entonces, entrégate para servirles a los demás, no a ti mismo, ¿ya? Y lo último que te diría, para terminar, busca un mentor, busca
alguien que te ayude. ¿Por qué? Porque en el tema del discipulado, en el tema de compartir el Evangelio, muchas veces se tocan temas muy sensibles que requieren mucho discernimiento, requieren mucha sabiduría y quizás no tengas la experiencia. Entonces necesitas de alguien que pueda influir y que pueda hablarte y que pueda conversarte y dirigirte en cómo ayudarle a tu amigo, a tu amiga, a tu pariente y cómo compartirle. Recuerdo la historia de uno de los chicos con los que yo trabajo, un buen amigo mío. Él me llamó muy emocionado una noche y me dijo: David, ya tengo mi primer discípulo. Un amigo del colegio, le compartí el Evangelio, él oró y aceptó a Cristo. Y le dije: qué bueno. Me dice: y ahora yo le estoy diciendo que él tiene que dejar a todos sus amigos y quiero que me lea el libro de Colosenses y que me haga un resumen del libro de Colosenses. Y comenzó a abrumarle a este chico con todas las cosas que tenía que hacer. Y yo le dije: ten cuidado, retrocede un poco, toma un paso para atrás. No sé si ese chico en verdad aceptó a Cristo, pero sí sé que quizás se asustó un poco con todas las cosas que se le había tirado encima. Quizás fue un error inocente, fue un error que fue simple, no fue muy grande, pero a fin de cuentas, con un mentor, con un ayudante, con alguien que ha pasado por eso, ellos te pueden ayudar a ti. Ten ánimo, joven. Ten ánimo, señorita. Dios te puede usar a ti y quiero que tú ores. Toma un momento donde tú estás. Quizá cuando acabe este taller, tú puedas tomar un momento y decir: Dios, ayúdame. Dios, te pido por tal persona y por tal persona. Dios, dame una oportunidad para conversar con ellos acerca del Evangelio. Dame una oportunidad para conversar con él y ella. Dame una oportunidad para poder compartirles el Evangelio. Dios, úsame a mí. Dios, sálvale a estas personas. Y Dios te usará. Dios te usará. Ánimo, joven. Ánimo, señorita. Dios quiere hacer una gran obra en ti. Entonces sigue adelante. Que Dios te siga usando. Busca a alguien que te ayude. Y yo estoy seguro que podrás ver la multiplicación en tu propia vida. Sigue adelante. Ha sido un gusto estar con ustedes y espero verles pronto. Gracias por haberte conectado con nosotros y esperamos que hayas podido disfrutar de este tiempo de talleres y que haya sido de gran bendición y desafío para tu vida. Pero eso no es todo. Hoy a las 20 horas estaremos transmitiendo las predicaciones principales de nuestra conferencia Multiplícate 2020. Y luego vamos a tener una videollamada por Zoom con nuestros expositores. Así que si tú tienes cualquier duda, no olvides dejarlas aquí en el WhatsApp que va a aparecer a continuación para que nuestros expositores estén respondiendo con todo gusto cada una de tus dudas e inquietudes. Esperamos que sigas disfrutando de esta conferencia Multiplícate 2020 online.